Hola a todos, ¿cómo están? Pues fíjense que hoy les traigo un video, les quise hacer un video para contarles lo que me pasó el mes pasado que vino el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aquí al área de San Francisco. Entonces yo estuve ahí y estuve grabando y después subí un video para mostrar cuánta gente habíamos ido a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador a San Francisco. Y realmente éramos muchos apoyándole. Y créanme que nadie nos llamó a apoyarle, nosotros llegamos solos. Yo fui una de las personas que llegó sola, incluso llegué sola y me fui en el tren, tomé un autobús y 2 trenes para llegar ahí. Entonces, después de que subí el video, hubieron personas que me empezaron a poner comentarios malos. En uno de esos comentarios, un hombre me dijo que casi todos los inmigrantes que estábamos aquí en Estados Unidos, éramos unos nacos con primaria trunca, los que estábamos apoyando al presidente. Entonces, yo le contesté que no tenía por qué estar menospreciando a los inmigrantes, porque tal vez se podía equivocar, porque pues aquí en este país hay gente que ha venido de su país por, por muchas razones, no porque no tenga educación. Por ejemplo, e incluso hay muchas personas también que, 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 que yo he hablado con personas que están aquí y que dicen que no fueron a la escuela. Sí, es verdad que no saben leer ni escribir, no fueron a la escuela porque no tuvieron la oportunidad, porque allá en sus comunidades no habían escuelas, y algunos porque vivían en la sierra y allá en sus comunidades no habían escuelas. Entonces por eso sí dicen que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Por eso, en mi caso, yo sí fui a la escuela. Yo vengo de una familia disfuncional. Mi familia fue muy disfuncional. Mi papá tomaba mucho y le gustaba tener muchas mujeres. Mi papá era soldado y mi mamá fue sirvienta. Empezó a trabajar de sirvienta desde que era niña. Entonces, a mi mamá se la llevaron muy chiquita a la Ciudad de México a trabajar de sirvienta, y después ella se llevó a mi papá y mi papá empezó a trabajar en el colegio militar como soldado. Pero después mi papá era una persona muy violenta, muy irresponsable y no era una buena persona. Realmente nunca se preocupó por nosotros. Entonces cuando éramos niños, como no les alcanzaba para pagar la renta allá en la Ciudad de México, nos tuvimos que regresar, nos tuvimos que ir a vivir a la casa de mi abuelito, el papá de mi papá, allá a otro estado y a un pueblo. Entonces, cuando llegamos a vivir a ese pueblo, pues llegamos a vivir a la casa de mi abuelito, pero como ya les digo que mi papá era muy irresponsable y muy violento y tomaba mucho y le gustaba tener muchas mujeres, entonces golpeaba mucho a mi mamá. Entonces mi abuelito no lo soportó y lo sacó de la casa. Entonces cuando nos movimos, parece que mi mamá fue porque mi mamá era la que trabajaba, entonces ella fue la que juntó el dinero, y hizo mi abuelito le regaló un terreno a mi papá, y que después mi papá vendió, y después mi mamá también otra vez volvió a comprar, lo volvió a recuperar. Entonces en ese terreno ellos hicieron unos cuartos todos mal hechos, solamente era bloc pegado con asbesto, y y el piso era de tierra. No teníamos baño. Sí teníamos, pues había agua potable, pero no teníamos baño, y al principio tampoco teníamos electricidad. Sí habían escuelas ahí,
habían como 3 escuelas primarias, una en cada barrio, y también con el tiempo habían 2 secundarias y había un bachillerato. Entonces en mi pueblo pues sí hubieron escuelas, pero nosotros éramos muy pobres, pobres, muy pobres. Como ya les digo, mi papá era una persona que era muy irresponsable, que nunca llevaba dinero a la casa, golpeaba mucho a mi mamá. Y entonces mis hermanos desde pequeños empezaron a salir de la casa, se salieron muy chicos. Eh, Cuando yo tenía 12 años, como 11 o 12 años, terminé la primaria y mi mamá me dijo que ya no iba a ir a la escuela porque ella no tenía dinero para pagarme los estudios, no tenía dinero para comprarme un lápiz ni nada. Bueno, pues cuando yo terminé la primaria, entonces dije, entonces, ¿qué voy a hacer? Si mi mamá ya no quiere que yo vaya a la escuela, pero yo sí quiero ir, necesito juntar dinero para comprar un uniforme y unos libros y e inscribirme en la escuela. Entonces, después, no sé, yo andaba buscando trabajo y alguien andaba buscando una sirvienta. Entonces, esta persona, que era una vecina de nosotros, pues como nos veía todos pobres y necesitados, y pues habló con mi mamá y le dijo que ella me tenía un trabajo y que me iba a llevar a trabajar de sirvienta. Bueno, pues ella me recomendó con una señora que me llevó a trabajar al estado de Puebla, a la ciudad de Puebla, más bien fue. Y esta señora vivía en una casa muy grande, parecía una cárcel. Recuerdo que tenía un patio bien grande y una casa muy grande. Y cuando ella me dijo que me iba a dar un sueldo mensual y que también me iba a dar permiso de ir a mi casa una vez al mes. Pues cuando ella me conoció, como yo era una niña así flaquita, chaparrita, chiquitita, ni siquiera parecía de 12 años, tal vez parecía de menos porque yo como casi no comíamos bien, pues no me desarrollaba. Entonces ese fue mi primer trabajo cuando yo salí de la primaria. Entonces esta señora me llevó a su casa y me explicó todo lo que tenía que hacer, y ella estaba muy contenta porque pues ya había encontrado a una niña que, que ella pensaba que se iba a quedar a trabajar de sirvienta toda su vida con ella. Entonces ella estaba muy contenta y todo. Y ya cuando llegué a su casa, pues me enseñó lo que tenía que hacer y todo. Me dijo que ella me iba a enseñar y me iba a hacer una super sirvienta. Yo iba a ser su super chacha de toda la vida. Pero yo llegué y y me tenía que levantar a las 5 de la mañana a, a limpiar la casa, a preparar el desayuno, y después de eso tenía que lavar la ropa, y todo el día me la pasaba trabajando así, limpiando la casa, ayudándole a cuidar a su bebé. Me enseñaba a cocinar, a cómo planchar. Tenía que hacer todo, porque se supone que yo iba a ser su empleada de tiempo completo, su sirvienta, su chacha de tiempo completo. Entonces, pues ella ya estaba muy contenta porque pensaba que ya había encontrado una chachita que le iba a hacer todo su trabajo por toda su vida y de a gratis. Bueno, entonces era como una cárcel. Recuerdo que esta casa parecía una cárcel, era una casa grandísima con un patio bien grande, y yo ahí sola, y ella tenía 2 niños muy pequeñitos, y pues yo no tenía con quién hablar, solamente con el lavadero. Entonces pues empecé a extrañar mi casa y no me sentía bien, y me empecé a decir a mí misma, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Realmente esto te gusta? Y yo dije, no, pues esto no me gusta, yo no quiero esta vida para mí. A pesar de que yo era una niña, yo decía que yo no quería esa vida para mí. Y decía, yo quiero ir a la escuela. Entonces después de un mes, yo hablé con esta señora y como estaba muy triste y todo, y lo rogué que me regresara a mi casa, y ella no quería regresarme a mi casa, pero al último la convencí, y y me llevó a mi casa. Pero cuando me llevó a mi casa, no pagó. Cuando llegó a mi casa, mis papás me vieron, y ahí estaba ese día mi papá, por cierto, y mi mamá también,
Y ya llegó y mi mamá se enojó y me dijo, ¿para qué te regresaste si ya tenías un trabajo? Y yo, sí, pero no me gusta, yo no voy a regresar. Y entonces esta señora empezó a hablar con mis papás y les empezó a decir que yo había estado con ella, y como mi papá pues era el que quería dinero, siempre estaba buscando de dónde sacar dinero, pues le dijo que me tenía que pagar, o más bien le tenía que pagar a él el tiempo que yo había estado con ella. Y entonces ella me acusó de que yo me había robado un anillo y que no me iba a pagar nada, y que además había comido mucho en su casa y con eso debería de estar agradecida. A mí no me importó, no quería dinero, nunca había tenido dinero en mis manos, entonces yo lo que quería era estar en mi casa. Recuerdo que llegué a mi casa y estaba yo bien contenta, era un día que estaba lloviendo y me puse a jugar en el agua. Mis papás se enojaron y no les gustó que yo hubiera regresado, pero pues yo estaba bien contenta. Al siguiente día me fui a buscar un trabajo en una tortillería y sí me dieron el trabajo. Era en otro pueblo, tenía que tomar un autobús para ir a ese pueblo y trabajar ahí en una tortillería recogiendo las tortillas. Y sí, me dieron chance de estar ahí de levantar las tortillas y me pagaban un poquito. Entonces con ese dinero que junté, pues me compré unos libros, me compré mis libros y me compré unas libretas y unos cuadernitos y unos lápices y una mochila. Me compré un par de calcetas, unos zapatos, que por cierto estaban bien feos, pero me costaron bien baratos porque estaban bien feos y bien antiguos, pero pues yo necesitaba unos zapatos, no me interesaba que estuvieran a la moda, sino que me aguantaran el paso. Entonces busqué en la almohada porque mi mamá toda la ropa vieja que ya no servía la utilizaba para hacer almohadas, entonces hacía almohadas con la ropa que ya no servía. Entonces en la almohada la descosí y me puse a buscar un suéter que habían usado mis hermanos anteriores cuando fueron a la secundaria, y el suéter ya estaba todo viejo, todo descolorido, lleno de hoyos, todo así grandotote. Y lo saqué, lo lavé, le di unas cosiditas y una señora me regaló una falda y no sé de dónde saqué una blusa blanca, porque teníamos que ir uno con un uniforme. Entonces ya me inscribí a la escuela y fui incluso a las clases de verano, y y cuando empezó el curso pues ya empecé a ir a la escuela, y ese uniforme me duró todo el año. Mi uniforme viejo, ya después cuando tuve dinero me compré otro. Las calcetas me las ponía a diario, todos los días, a veces las lavaba en la noche y al siguiente día me las llevaba mojadas. El uniforme también lo lavaba y me lo llevaba mojado, se me iba secando ahí encima. Y a veces me acuerdo que hacía un montón de frío, pero pues cuando eres niño ni siquiera sientes el frío. Entonces así fue como los zapatos y el uniforme me duraron casi todo el primer año, y después pues ya empecé cada vez que habían vacaciones, en vacaciones me iba a trabajar en las tortillerías, y me pagaban un poquito, y con lo poquito que me pagaban yo compraba mis uniformes, y me compraba otra vez otro par de zapatos, me compraba unos lápices, plumas, unos cuadernitos para regresar otra vez a la escuela. Y recuerdo que la mochila que me compré el primer año me duró los 3 años para ir a la escuela. Ya después al siguiente año me compré otro uniforme nuevo, y ese uniforme me duró 2 años, porque allá en México uno tiene que ir a la escuela 3 años. Entonces ya terminé la secundaria y todo, y yo seguía con mis sueños de ir a la escuela. Como les digo, o sea, cada que tenía vacaciones buscaba un trabajo de sirvienta o en las tortillerías, y todo ese dinero lo ahorraba para comprar mis útiles escolares y para poder ir a la escuela. Y los útiles escolares que compraba me tenían que durar todo el año.
y aparte lo que me pagaban ahí pues solamente me alcanzaba para unas calcetas y unos útiles escolares. Entonces pues cuidaba mucho mis lápices y mis libretas y todo. Escribía de los dos lados y todas las hojas estaban llenecitas. Pues así fue como terminé la secundaria, y después cuando terminé la secundaria pues yo seguía con mis sueños y otra vez a buscar trabajo. Entonces cuando terminé la secundaria tuve suerte de que encontramos un trabajo en una en las casas de Infonavit, que necesitaban mujeres que fueran a quitar rebabas, a formar tabique, hacer mezcla para la construcción y hacer terminados en las casas, como terminados de limpieza, para que ellos pudieran entregar las casas de Infonavit. Entonces contrataban mujeres y nosotros fuimos a trabajar ahí, mi mamá y yo. Entonces íbamos cada año, y con el dinero que yo ganaba ahí, que igual no era mucho, el trabajo era muy pesado, pero el trabajo era muy pesado, pero lo que pagaban no era mucho. Realmente solamente me alcanzaba para comprarme otra vez uniformes, juntar para mis colegiaturas y y unas libretas, y esas libretas otra vez me tenían que durar todo el año. Entonces así fue como me inscribí en un CONALEP, y después ese CONALEP, para llegar a ese CONALEP tenía que tomar 2 autobuses. Entonces dije, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero para tomar 2 autobuses durante todo el año? No, creo que no voy a poder venir a esta escuela. Entonces por medio de otros niños que estaban trabajando en la construcción, que también iban a regresar a la escuela, me dijeron de un colegio de bachilleres que estaban abriendo en otro pueblo, ahí cerca de donde yo vivía, a donde yo me podía ir caminando a la escuela. Entonces por seguirlos a ellos, pues yo me fui a inscribir a esa escuela, hice el examen y todo, lo pasé, me quedé, y entré al bachillerato. Para ir a esa escuela, que estaba a esa escuela, estaba en otro pueblo, pero yo me podía ir caminando a esa escuela. Entonces decidí ir ahí. Caminaba por unas barrancas yo sola, y a veces yo recuerdo, no, ahora me pongo a pensar cómo podía yo caminar por esas barrancas yo sola, si estaban bien solas y bien, estaba feo, la verdad. Muchas veces estuve expuesta a que abusaran de mí, o los mismos escuincles que iban a la misma escuela. Uh, Había uno y otro que era mi primo, que alguna vez quisieron abusar de mí porque me veían ahí caminando sola. Bueno, pues fui a la escuela, y otra vez a veces no tenía ni para zapatos, andaba descalza. Y me acuerdo que el primer año, cuando fui a la escuela, como de tanto ir y venir, mis zapatos se rompían. Entonces cuando yo llegaba a la casa, recuerdan que les dije que yo me compraba un par de zapatos al año. Entonces pues no me duraban, aparte estaban bien corrientes. Entonces cuando llegaba a mi casa, me acuerdo que los zapatos ya estaban todos rotos. Entonces yo les metía un montón de periódico y los cosía con un hilo que se llamaba hilo de pita, y los cosía, y al siguiente día me los volvía a poner. Pero cuando yo regresaba a mi casa, otra vez ya estaban todos rotos estos zapatos, y ya los venía arrastrando. Pero pues eso no me detuvo. Yo fui a la escuela y siempre estuve yendo, y a pesar de que muchos de mis compañeros se burlaban de mi ropa y de que yo era así bien pobre y de que no tenía ni qué ponerme, yo siempre quise ir a la escuela. Mi sueño era ir a la escuela, y y fui. Entonces el primer año andaba echando relajo y todo, y andaba muy mal, y como yo les digo que venía de una familia disfuncional donde había muchos problemas. Mi papá era borracho, golpeador, había mucha violencia en mi casa. Entonces yo también me costaba mucho concentrarme. Entonces el primer año como que ya me andaban queriendo expulsar porque reprobé varias materias. Pero entonces en ese año murió mi papá en un accidente de 2 autobuses.
Y entonces ya fue cuando me puse a pensar, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de tu vida? Yo decía, ¿qué va a ser de tu vida? Hablaba con mí mismo y me preguntaba qué iba a ser de mi vida. Entonces, como que me puse a reflexionar. O sea, ya de todas maneras él nunca me había dado nada, nunca se había preocupado por mi educación, ni se había parado en la escuela, ni me había ayudado económicamente, ni nada. Pero pues como que era una tristeza así, a pesar de que mi papá fue un hombre muy malo, pues como que era una tristeza perderlo, al fin de cuentas. Pero entonces cuando ocurrió esto, uno de mis maestros de química, que nos daba química y física, como que le di lástima y se empezó a acercar mucho a mí y me abrazó y me empezó a decir que yo podía y me empezó a dar muchos ánimos y todo. Y la verdad es que ese abrazo de ese maestro me sirvió tanto, tanto, que con eso fue suficiente para que yo empezara a echarle ganas a la escuela. Entonces, ya en los dos siguientes, en el siguiente año yo empecé ya a estudiar. Varias compañeras fueron, compañeras y compañeros fueron dados de baja por sus calificaciones, pero yo tuve suerte y me quedé. Entonces, empecé a echarle ganas a la escuela y ya después, pues, era una de las estudiantes que no eran tan buenas, pero sí, ya pues pude terminar la preparatoria, le echaba ganas y me di a conocer con mis maestros, me di a querer con ellos y al último sí me gradué de la preparatoria. Cuando terminé de la preparatoria, yo tenía el sueño de ir a la escuela de leyes que estaba allá en Puebla, pero y yo decía, pues yo quiero estudiar leyes, era un sueño, porque yo no iba a poder ir a la escuela, no tenía dinero, no tenía quien me pagara la escuela, y en ese tiempo nadie te regalaba nada, 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 no recibías nada de nadie. Ibas con el estómago vacío, con los zapatos rotos, con todo, todo tenía que salir de tu bolsa, a ver de dónde, cómo le hacías, pero todo lo que tenías que pagar tú. Entonces así fue, pues yo quería ir a la escuela y veía cómo le hacía, pero yo compraba mis lápices, juntaba para mis colegiaturas y terminé la preparatoria también. Y cuando terminé la preparatoria yo decía que quería ir a la escuela de leyes. Entonces una chica que ya estaba en esa escuela me preguntó que qué iba a estudiar y ya le dije pues que yo quería ir a la escuela de leyes y que quería estudiar derecho. Y me dijo, y se empezó a reír, se empezó a burlar así de mí. Me dijo que yo no iba a poder porque no tenía dinero ni tenía, y que los libros estaban muy caros. Y yo le dije, pues voy a conseguir un trabajo. Entonces, ya me terminó la escuela y todo, nos graduamos, bla, bla, bla. Y me fui a buscar un trabajo. Estuve buscando trabajo por todo el estado y nadie me quiso contratar. Entonces cuando yo iba a pedir trabajo les decía que yo había terminado la prepa y que quería trabajar porque quería ir a la universidad y que me dieran chance y me decían que no. En todas partes me cerraron las puertas. Entonces, pues se me acabaron mis sueños. Pero después, en ese tiempo, son cosas que no quisiera contarles y prefiero no platicar. Tuve una vida muy difícil, muy, muy difícil. Después, perdí un año de escuela y después entré a la escuela normal de maestros. Pero pues la verdad es que yo no sabía nada de psicología y las muchachas que estaban en esa escuela ya habían tomado clases que estaban relacionadas con lo que con las materias de psicología y todo eso, y yo no sabía. Yo había llevado más historia, sociología y filosofía. Entonces yo no sabía nada de psicología ni nada de eso, y también para conseguir un libro y todo eso, pues la verdad es que ni me gustó, ni era, yo sentía que eso no era lo mío, y aparte por otras razones me di de baja yo sola en la escuela.
Después, con el tiempo, pues salí con mi domingo 7 y pues ahí empezaron otros problemas porque ya ven que allá los papás no se quieren hacer responsables de sus hijos, empezaban a decir que ese niño no es mío y que no sé qué, y pues ya no se querían hacer responsables. Entonces otra vez empecé ahí a tener problemas y todo. Me conseguí un trabajo ya después, pero pues lo que ganaba no me alcanzaba, se los juro que no me alcanzaba. Entonces después tuve a mi hijo en la guardería un tiempo, y cuando me parece que cuando cumplió 3 años, me dijeron que ya no lo podía tener en la guardería, que lo tenía que cambiar de escuela, de guardería, y me dijeron que fuera al DIF. Bueno, entonces fui al DIF. Para esto yo vivía en la Ciudad de México y me fui al DIF y les dije que si me podían dar la guardería porque yo era mamá soltera y que no sé qué. Bueno, en esa guardería del DIF me dijeron que tenía que llevar papel higiénico, un paquetote de papel higiénico. Todavía me acuerdo que me pidieron 2 tarros grandes de crema Nivea. Me pidieron toallitas para limpiar bebés. Me pidieron aceite de bebé. Muchas cosas que eran, que se necesitaban para los bebés. Y recuerdo que aquella vez tuve que gastar todo mi cheque para poder comprar todo eso. Y después, cuando llevé todo eso, me dijeron que me iban a cobrar por tener al niño ahí, por tenerlo en la guardería, porque pues se tenía que pagar. Y yo decía, pero ¿por qué el DIF me está queriendo? Yo soy una mamá soltera y el DIF todavía me quiere, en lugar de darme, ni siquiera me alcanza para comer, y todavía me quieren cobrar por traer a mi bebé aquí a la guardería. ¿Qué es eso? Entonces ya les dije que no, siempre no lo iba a llevar porque no me alcanzaba el dinero. Lo que ganaba ni siquiera me iba a alcanzar ni para pagar la guardería. Entonces pues ya no lo llevé, pero tampoco me regresaron todas mis cosas que yo había llevado, perdón. Y aunque les dije que me regresaran todas mis cosas porque había gastado todo mi cheque en eso que me habían pedido, me dijeron que no me podían regresar nada. Y también el primer pago que se tenía que dar para la colegiatura de la guardería tampoco me la podían regresar. Entonces no me regresaron, me dejaron básicamente sin dinero. Entonces pues empecé a tener problemas para ver quién me podía cuidar al niño y todo eso. Fue muy, 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 muy difícil, que alguna mamá que ande por allá y que haya sido madre soltera sabe lo que es ser madre soltera cuando nadie te está apoyando. Entonces pues eh, tuve por ahí otros problemas por los cuales decidí venirme a este país. Y cuando yo llegué a este país, pues también no fue fácil, fue también un poquito difícil adaptarme, aprender el idioma y todo, pero también uno de mis sueños era seguir estudiando. Y aquí seguí estudiando, tomé cursos de inglés y después terminé con el inglés y seguí tomando otras clases más de inglés, y después estudié para paralegal, recibí un certificado, tomé unas clases también de diseño de modas, y y seguía trabajando y estudiando, porque mi sueño era trabajar y estudiar. Entonces eso era lo que yo les quería platicar, que no todos, que los inmigrantes que estamos aquí no somos ignorantes, no nos minimicen, no nos quieran hacer menos, porque aquí hay mucha gente que por alguna razón está aquí. Esta fue la razón por la que yo me tuve que venir a este país. Como les digo, desde que yo llegué a este país le he echado ganas, he tratado de salir adelante.
No ha sido fácil, pero he seguido y también seguí estudiando, porque a donde quiera que vayas y que tengas oportunidad de estudiar, pues lo debes de hacer, si quieres, si te gusta. Entonces yo lo seguí haciendo, me siento satisfecha con lo que he hecho, aunque no pueda desempeñar aquello en lo que estudié, porque yo trabajo en un restaurante y siempre he trabajado en un restaurante, es donde gano más dinero. Pero me siento bien, me siento satisfecha con lo que he hecho. No me falta dinero, creo que no me falta nada. Tengo una vida, pues, no tan mala. Y pues el tema era que yo vine por esa razón, porque tuve un motivo para venir aquí. No vine de vacaciones, no vine porque tenía nada más ganas de venir. Y que sepan que los inmigrantes que estamos aquí no somos ignorantes. Bueno, esto era todo lo que yo les quería contar. Ya llegaron a interrumpirme y los voy a tener que dejar. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.